Me da mucho gusto saludar en esta tarde a Rodolfo Campuzano, director de Estrategia y Gestión de Portafolio de Invex. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Oye, pues, ¿cómo observan en Invex qué están viendo o qué no están viendo? Porque lo que vemos es mucha incertidumbre, sobre todo porque el jueves en la noche, incluso a las 8 de la noche, tiempo local de México, pues parecía que incluso los que apoyaban políticamente el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues ya daban discursos en donde decían, bueno, pues perdimos, pero hicimos un gran esfuerzo, y en las siguientes 2 horas se transformó por lo que votaron los británicos, y esto está generando una serie de olas. ¿Cuál dirías tú que es el efecto inmediato para México? Sobre todo porque en la balanza comercial como tal, lo decía el secretario de Hacienda, el secretario de Economía el viernes muy temprano, pues no hay un impacto, pero sí con respecto a las consecuencias, siendo Londres uno de los centros financieros quizás el más importante del planeta. Sí, bueno, correcto. No hay un impacto significativo por las relaciones comerciales, que además no tendrían por qué truncarse a raíz de la decisión. Si en Europa mismo estamos viendo que pueden ser 2 años en lo que se negocian tratados bilaterales y se aplican las cláusulas para salir, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos hemos sido testigos de que en México las variables financieras tienen una alta dependencia del entorno de estabilidad global, que dicho sea de paso es lo que hay muy poco ahorita, ¿no? Este evento del Brexit lo único que es un elemento más que añade mucha incertidumbre a cuáles van a ser las tendencias en los mercados financieros, qué va a pasar con las distintas tipos de cambio entre las monedas desarrolladas y de las desarrolladas contra los emergentes, cuáles van a ser las reacciones de política monetaria de los bancos desarrollados y a raíz de eso cómo se van a intentar defender las autoridades en el resto del mundo, ¿no? Entonces, habiendo incertidumbre, pues yo te diría que es la palabra menos querida en los mercados financieros, ¿no? Ahora, ¿dirías que en el caso de México está ocurriendo algo que se despegue, digamos, de la tendencia general, por ejemplo, en el tipo de cambio? Porque lo que ocurrió el viernes, que de hecho podría haber sido bastante peor, pero que vimos un mensaje relativamente de calma, sobre todo pienso en el Banco de México, ¿no? Que dijo, pues yo voy a esperar hasta mi próxima reunión, que es el 30 de junio, y está dejando pasar estos días en donde estamos viendo que por lo menos en este inicio de jornada hay una depresión importante. Pues yo creo que el Banco de México dejó pasar estos días simplemente para que le presionaran más al tipo de cambio, ¿no? No sé si había la expectativa de, tal vez la reacción era muy violenta el viernes y el lunes o el martes iba a haber más calma. Hoy no la hubo definitivamente. Yo creo que el Banco de México va a subir las tasas de interés el jueves, probablemente en medio punto porcentual, como parte de las medidas que yo creo que son plausibles por parte de las autoridades de tener la convicción de ir tras estabilizar el riesgo de perder calificación de deuda en México, ¿no? México tiene problemas particulares de finanzas públicas, de las cuentas externas, que hoy volvieron a salir con deterioros en las exportaciones no petroleras. Entonces, ajustar las finanzas públicas y ajustar las tasas de interés para evitar una especulación en contra, pues es algo que yo creo que son medidas necesarias, ¿no? Creo que lo que va a faltar ver es durante el verano que la ejecución de esos recortes al gasto, etcétera, pues sean más visibles en los datos. Y por otro lado, pues que se calme el mundo, ¿no? Porque la inestabilidad en los mercados globales afecta a todos, ¿no? Por supuesto. Y en este escenario, ¿cómo ves al Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos? Sobre todo viene julio, que difícilmente, en mi opinión, pudieran tomar el riesgo de modificar algo en la tasa de referencia, pero pues ahí está Trump, que es un asunto que no se puede dar por descontado, que el error justo fue darlo por descontado anteriormente y puede pues tener un liderazgo ahí que logre alguna turbulencia, ya no digamos si triunfa. Y por el otro lado, pues en general las condiciones económicas del mundo parece que se han deteriorado por el Brexit y eso hace que la Fed no la tenga tan sencilla. Pues la ecuación con la Fed parece muy sencilla. Si hace un año en agosto, cuando los chinos hicieron una finta de devaluar su moneda y hubo un mes de incertidumbre, la Fed se reprimió de aumentar tasas y después en enero hizo lo mismo cuando había un inicio de año muy difícil. La incertidumbre que hay ahora yo creo que puede ser igual o mayor, ¿no? Entonces difícilmente en julio la Fed va a hacer algo, difícilmente lo va a hacer antes de que termine el verano y quizá lamentablemente para aquellos miembros de la
del Comité de Mercados Abiertos del FED que quisieran que en septiembre, octubre retomar ese tema. Pues están las elecciones a principios de noviembre en Estados Unidos que les van a impedir tomar una postura muy definida, ¿no? Entonces, probablemente yo creo que sí, el descuento que están haciendo los mercados de que no hay incrementos de tasas hasta por lo menos diciembre es un hecho. Ahora, no se ve que vaya a haber una recesión, pero sí un estancamiento. Sin embargo, si hubiera una recesión, una de las discusiones importantes que hay a nivel de los bancos centrales es qué hacen los estadounidenses, porque ni modo que recorten lo poquito que habían aumentado y ya no hay pues herramientas de política monetaria tradicionales, y sería un asunto complicado, ¿no? Y ahí había, digamos, una línea de argumentos que decían, subamos la tasa para que en el escenario de una recesión tengamos algo que hacer frente a una crisis. Bueno, a mí en lo personal esa estrategia de vamos a subir para después bajar nunca me hizo mucho clic, pero la idea es que si hay una recesión en Estados Unidos, primero estamos muy lejos de ella, ¿no? O sea, este asunto de la incertidumbre en los mercados, pues podrá tener días muy disruptivos en las bolsas, en tal vez los tipos de cambio fortaleciendo al dólar, lo cual perjudica a la industria americana que es exportadora. Pero difícilmente vamos a ver que el ritmo de crecimiento que tenía Estados Unidos, que más o menos en el segundo trimestre es alrededor del 2,5%, nos vayamos a cero o negativo en un trimestre inmediato, ¿no? Yo creo que ese sería un proceso que tomaría más tiempo y sería, digamos, más visible. Dicho esto, si llega a suceder el riesgo a concretarse, un riesgo de ese tamaño, yo creo que todavía los bancos centrales tienen muchas armas para mantener una política como la que han tenido, de relajación expansionista, sobre todo de mantener un colchón de condiciones financieras muy favorables para todos los negocios. Eso incluye tasas de interés negativas, mayor provisión de liquidez a través de las tasas o las reservas que se mantienen con las instituciones financieras, etcétera, ¿no? Yo creo que en el resto del mundo, salvo en Estados Unidos, y obviamente en países emergentes que como México están tratando de defender una situación de presión de tipo de cambio, etcétera, pero la mayoría de los bancos centrales van a ser pues más agresivos. Se habla de que el Banco Central de Inglaterra puede incluso bajar las tasas en sus próximas reuniones para tratar, y hoy mismo anunció provisiones de liquidez pues, para tratar de frenar la especulación y que eso afecte los balances de los bancos y que genere una situación, digamos, más que se retroalimente por sí sola, ¿no? Ahora, ¿cómo ves la perspectiva de crecimiento para este año 2016 en cuanto a nuestro país? Porque sin duda, pues todos estos factores van pesando en el desempeño que se puede prever hacia la segunda mitad del año, que ya vamos caminando algunas semanas. Hay una inercia que en México ha sido positiva todo este año, ¿no? Y sobre todo en la parte de la parte interna de la economía, el consumo se portó muy bien. Creo que quizá el temor sea que pueda haber una menor crecimiento en el segundo semestre del que podríamos haber intuido, dado que va a haber un recorte fiscal que la verdad es que va a ser bastante más grande el que se anunció el viernes, porque el que se había anunciado en febrero en realidad no se ejecutó por lo menos hasta el mes de mayo, ¿no? Veíamos las cifras de finanzas públicas y no veíamos en ningún momento o en ningún lado la aplicación de esos ajustes. El jueves se publican información del mes de junio de finanzas públicas, esperamos empezar a ver ese recorte, pero pues, estamos hablando de un tamaño pues no muy grande, de alrededor de 0.3. A lo mejor este recorte implica una décima más de ajustes en el crecimiento económico. Yo creo que si México crece este año de nuevo 2%, con un segundo semestre a lo mejor un poquito menos veloz que el primero, es un resultado satisfactorio. Lo importante es que pues, en este lapso que no sabemos cuánto tomen, donde hay inestabilidad en los mercados globales, pues nos podamos defender un poquito más, ¿no? Ya sea a través de tasas o a través de enseñar realmente en los números que se están haciendo ajustes en donde preocupa a los inversionistas globales la situación, que es en las finanzas públicas, en las cuentas externas. Ahora, uno de los temas con el tipo de cambio es que no hemos visto el traslado, digamos, a la inflación. Seguimos viendo una inflación por debajo
del objetivo del Banco de México, aunque la inflación subyacente ya es cerca del 3% y los precios de los productores sí que están subiendo. ¿Cuál dirías tú que pudiese ser el límite en términos de pues la depresión del tipo de cambio? Porque podríamos ver el incremento incluso de tasas del Banco de México y depende cómo lo vayan interpretando con estos factores que ya mencionabas, pues podrían no tener el efecto deseado y tener inflación. Lo importante con el tipo de cambio no es el nivel en donde llegue o en donde se ubique, porque al final de cuentas, pues eso, salvo en el sector exportador, etcétera, tiene una afectación directa. Lo importante es cómo se establezcan las expectativas de dónde puede ser su ubicación hacia adelante. Me parece que si en algún momento dado, a principios de este año o durante el año pasado, pensábamos que podría volver a niveles abajo de 17 pesos, hoy nadie en México asume eso, ¿no? Pero tampoco es muy difícil que alguien asuma que el tipo de cambio va a estar a 20 pesos de manera permanente, con un movimiento tan veloz, tan ajustado con los movimientos que ha habido en el mundo, la volatilidad que ha tenido la cotización del yen, por ejemplo, del euro y de todas las monedas emergentes contra el dólar. Yo pensaría que con las acciones que están haciendo las autoridades efectivamente ejecutadas, y con un entorno más tranquilo en los mercados, podríamos ver una cotización menor, ¿no? Y yo creo que ahí pues, vamos a ver una inflación más alta en este país en este año con respecto al año pasado, que fue sumamente baja. Hay una tendencia de ajuste en los subíndices de mercancías, en los índices de precio al productor, que claramente reflejan esa presión de costos que están teniendo muchas industrias. Creo que eso es parte de lo que va a dar como resultado este incremento de tasas que esperamos por parte de Banxico, porque pues, su mandato principal es contener la inflación. Creo que ya incluso antes del anuncio del Brexit, que como bien dices, hasta el miércoles nadie esperaba, ya muchos masticábamos la idea de que de todos modos Banxico tenía que subir la tasa independientemente de lo que hiciera el FED y de lo que pasara. Me parece que el asunto de la inflación en este año, pues vamos a tener una inflación de 3,5, quizá un poco más alta. Es un incremento grande contra el 2.3 que hubo el año pasado. Tiene que ver con el movimiento del tipo de cambio y esa sensación de permanencia en niveles más altos. Pero el 2017 sigue siendo incierto. Sí, no tenemos ni... Sigue habiendo, por lo menos nosotros y muchos colegas seguimos pensando que es poca la posibilidad de que veamos inflaciones pegando. Brincos muy bruscos hacia 4,5, 5, etcétera. Hacia arriba. Rodolfo, un gusto platicar contigo. No, pues lo estaremos haciendo seguramente porque hay mucha incertidumbre y queremos saber. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y buenas tardes a todos. Le agradezco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.